Esta es mi primera visita a Egipto. Cuento, afortunadamente, con la egiptóloga más atípica, la doctora Joan Fletcher. Y me dice que una similitud entre hoy en día y el tiempo de los faraones es el espíritu de cooperación. Donde quiera que se mire en el Egipto moderno, ya sea en comunidades rurales como esta o en áreas urbanas, se notará el sentido de trabajo en equipo. Si hay que hacer un trabajo, generalmente hay un gran número de personas haciéndolo. Hacen eso gratis, se unen y... Sí, los vecinos se ayudan mutuamente. Si vas a construir una casa, los vecinos te ayudan y viceversa. Pero eso no incluye cosas como las pirámides, por ejemplo. Por supuesto, la pirámide... No, no, en vamos. serio, la pirámide expresa ese espíritu. Se construyó en base a un gran trabajo en equipo. De cada rincón del país llegan multitudes de trabajadores, y luego esclavos, y luego generaciones de esclavos para arrancar las piedras de la rígida tierra, mientras ejércitos de hombres sufrían y morían al empujar esas colosales cargas a través del desierto. Algunos arqueólogos están convencidos de que los hombres que construyeron las pirámides no eran esclavos, sino hombres libres que trabajaban en una especie de trabajo cooperativo. Puede ser que la imagen del antiguo Egipto, transmitida por Hollywood, tiene bases en un profundo malentendido de cómo era la realidad en el mundo antiguo. Por Dios, hasta hacían huelgas en el antiguo Egipto. Algunos se declararon en huelga porque no tenían ni maquillaje. Pero ya hablaremos de eso. Esto es Saqqara, al sur del Cairo moderno. Puede parecer como un montón de desierto, pero en realidad es una enorme necrópolis llena de pirámides y tumbas. A veces tenemos la idea de que los antiguos egipcios estaban obsesionados con la muerte, pero eso es solo debido a una jugada del destino. Solo el 5% de la tierra en Egipto era fértil y ellos no querían desperdiciarlo en cementerios, así que tomaron como hábito enterrar a sus muertos aquí, en el desierto. Y fue la sal y el calor lo que preservó esas tumbas casi como a cualquier otro artefacto humano. Pero los antiguos egipcios no estaban obsesionados por la muerte, sino por la vida. Tanto así que hasta registraban las conversaciones diarias y eso es lo que voy a investigar ahora. ¿De qué hablaban hace 4.500 años en el trabajo? Muy bien, presten atención. Me dijeron que aquí está enterrado un sirviente llamado Ti, quien usaba como seudónimo Ti el Rico, porque poseía enormes propiedades. Bien, en las paredes él registró fragmentos de las conversaciones que escuchaban mientras caminaba por estas mismas áreas. ¡Ordéñala! ¡Apresúrate! ¡Ya viene el pastor! Oye, pastor. Cuidado con el cocodrilo. Está en el agua y ataca escondido. No hagas tanto ruido. Oh, vamos, paga, es barato. Ven a ayudarme antes de que me pegue. ¿Tenemos que pasar todo el día cargando cebada? No puedo evitar sentir que Ti debe haber apreciado a sus trabajadores, por lo menos lo suficiente para quererse llevar sus conversaciones al otro mundo. También me pregunto cuántos gerentes modernos estarían dispuestos a hacer eso. Pero Ti, gente como él, ¿se preocupaba lo suficiente por sus empleados? Todos sabemos que cualquiera que cargue, empuje o arrastre cosas pesadas puede lastimarse la espalda, especialmente la columna.
La doctora Asa Mohamed Sari Eldin, del Departamento de Genética Humana del Centro de Investigación Nacional El Cairo, me explica que los trabajadores que construyeron las pirámides llevaban una vida muy dura. Esta es la parte inferior de la columna vertebral, las vértebras de uno de los trabajadores de 35 años de edad. Y se nota que no es tan parejo como este hueso. Si vemos esta vértebra, notamos que está afilada y eso no es normal. Es debido a la compresión causada por la Por llevar carga de grandes cosas pesos. muy Sí. pesadas, sí. Pero ¿cómo habrá vivido un egipcio común hace 3.000 o 4.000 años? ¿Cómo tener una idea de lo que era la vida diaria hace tanto tiempo? Bien, aquí en Luxor, a casi 800 kilómetros del Cairo, Joan me lleva a la tumba del artesano llamado Seneyen. Cuidado con tu cabeza, Terry, es bajo. ¿Sí? Esto es lo que quería mostrarte. Él es Senejem, un trabajador. Sí, parece un trabajador del campo. Lo que vemos es a Senejem, el trabajador, seguido de su esposa, Ineferti, bien. y se ven en el más allá. Esta es una escena del más allá, y así es como lo imaginaron. En una eterna faena de arado, cosecha y siembra, en el campo de los benditos, llegaron al paraíso. Sí, aquí está cosechando el trigo y es muy alto, parece de su tamaño. Bien, así es como imaginaban la vida en el más allá. El trigo crecería hasta casi 2 metros, no habría plaga ni insectos, todo sería dicha. ¿Este hombre era solo un campesino? Bueno, en realidad era un artesano, un pintor muy talentoso que trabajaba en las tumbas reales en el Valle de los Él Reyes. hacía las pinturas de los féretros y cosas similares, ¿no? Sí, y también pintaría las escenas en Ah. las tumbas reales. Ah, Qué hermosa vista. Una vieja aldea. esta es la aldea de Senejen. Sí, Senejem debe haber vivido aquí, en la esquina de la derecha. Esa es su casa. Esta es la aldea de Deir el Medina y estas son las ruinas de los hogares de los hombres que construyeron y decoraron las tumbas en el Valle de los Reyes. ¿Qué tipo de trabajadores eran? Un grupo de personas muy bien preparadas, una clase profesional de artesanos, pintores, escribientes. Aquí estamos, Terry, en la puerta principal de Senejem. ¡Ah, cielos! ¿No es increíble? ¿Cómo era este lugar? Aquí habría madera pintada de rojo y la pared externa habría estado cubierta de yeso y pintada de blanco. Una casa muy inteligente. ¿Hubiera tenido un número o algo así? Probablemente ¿Senejen? su nombre para que el cartero supiera a Muy dónde bien, ir. toquemos, a ver. Hola. No creo que creo haya que- alguien. No sé dónde está. Pero esta es la entrada, la recepción. Bien. ¿Es esta la habitación precursora de la sala frontal que hoy en día nadie usa? Oh, sí, este es el salón de entrada, siempre limpio. Esta sala se siente más habitable. No sé por qué, quizás por su ciertamente. forma. Este es el plinto de piedra en el que se apoyaba la columna central que sostenía la casa. ¿No es una mesita? No, la verdad, una buena idea. Y luego aquí vemos algo característico de Sí. cada casa en Egipto, por lo menos en las áreas rurales. Otro banco en forma de ladrillo, Sí. en el que la gente ponía cojines. A los egipcios les gustaban los cojines rellenos de plumas porque eran sí. cómodos cuando se recostaran. Y aquí la familia se sentaba, conversaba y tal vez jugaba. ¿Y las paredes estaban decoradas? Seguro. Sabemos que originalmente las paredes habrían sido enyesadas. Algunas de las casas mantenían los colores originales, ocre y rojo, y disfrutaban de los colores claros, similares a los que vimos en la tumba. ¿Y las Ah, otras habitaciones? Ahora pasaremos a la zona Hay de puertas. depósito. El pozo que ves aquí es una de las áreas en las que supuestamente guardaban comida. Hay una Sí. estructura similar al otro lado de la Muy bien. pared y quizás colocaban grandes vasijas de terracota para mantener las cosas frías. Hay fragmentos de vasijas muy gruesos, Sí. probablemente para mantener el frío, sin duda donde guardaban el agua. Y esto podría... ¿Crees que estaba lleno? Es decir, ¿cómo se mantenían las vasijas de pie? Probablemente debe haber tenido una base arenosa para que las vasijas pudieran sostenerse o quizás estaban en una especie de contenedor, pero esta área se usaba para mantener Sí. las cosas frescas y heladas en todo momento. Es el sótano helado. Una especie de refrigerador. ¿Sabes si tenía niveles Sí, superiores? construían hasta el techo.
¿Los dormitorios o...? En realidad dormían en los techos, al igual ¿Ah, sí? que hoy en día en algunas partes del Esas Egipto escaleras tienen moderno. 4000 años. Increíble, ¿no? Y Pero- aún funcionan. La distribución para dormir debe haber sido al azar. Algunas personas dormían en los bancos, otras en los colchones o en el suelo, y luego en el verano, sin duda alguna, en el techo. Visto desde el aire, parece que nada ha cambiado mucho. La gente todavía duerme sobre los techos, bajo las estrellas, tal y como lo hacían en el antiguo Egipto. Allí está Senegen. Los artistas, artesanos, mamposteros y carpinteros que decoraron las tumbas de los faraones incluyeron imágenes de su propia vida diaria en su obra. Decoradores de tumbas como Senegen construían sus propias tumbas y las ornamentaban en su tiempo libre. Extraño pasatiempo. Pero estas tumbas de fabricación propia nos permiten ver hermosas imágenes del día a día de esa época. ¿Trabajo en madera? Sí, carpintería. ¿Ves al chico que usa la sierra y corta esa tabla? Oh, sí. Sí, y a su lado hay un chico con un hacha. No está tan Ah. cerca, pero todos están haciendo muebles de madera. Hay algunos que hacen soportes de cama allí y sillas y estas hermosas creaciones. Es un aparador galés. Pero este andamiaje es fantástico. ¿Se está sonriendo? Sí. Este chico sostiene un lado del andamio mientras trata de alcanzar quizás una especie de martillo de piedra usado para emparejar la superficie. Este es el trabajo de ladrillos. Hay que romper el barro y luego la persona que está encima hace ladrillos de lodo con los pocos artesanos que hacen Sí. este trabajo. Fuelles, está bombeando Sí, y lo bombea el sostiene con fuego. una cuerda. Sí, aprovechan la temperatura del fuego y funden el metal. Hay un par de hombres con fuelles. Los artesanos e ingenieros que trabajaban para los faraones deben haber tenido buenos salarios y beneficios. De hecho, un supervisor de aquí, en Deir el Medina, plasmó las razones por las que sus trabajadores se habían tomado un tiempo libre. Uno estaba enfermo, justo, y otro porque realizaba sacrificios para su Dios. No sé si hoy en día eso sería válido. Un trabajador había estado teniendo discusiones con su esposa, otro estaba construyendo una casa, a otro lo había picado un escorpión y uno había pedido permiso para hacer cerveza y, mejor aún, para bebérsela. No todo era trabajo para los faraones. En un mercado callejero en el Cairo, Joan me cuenta más sobre uno de mis temas favoritos, la cerveza. Todos tomaban cerveza, hombres, mujeres y niños. Era un poco gruesa, un poco aguada, así que usaban ¿Cómo pajillas. gruesa? ¿Qué quieres decir? ¿Que Bien, la hacían con cebada, trigo y todo tipo de cosas. Y era un poco... tenía un poco de sedimento. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero más que la que tiene la cerveza actualmente en Inglaterra porque tiene sedimento, la buena cerveza puede tener pozo. Sí, pero esta era como sopa de vegetales, es decir, con cosas flotantes, Entiendo. oh Dios. Así que tenían que colarla o usar una especie de pajilla con filtro. Pero los ricos tomaban vino, obviamente. Por ejemplo, Tutankamón, sabemos por los bienes de su tumba que prefería vino blanco a vino blanco bien. seco. Así que a Tutankamón le gustaba el vino blanco. Totalmente. Los antiguos egipcios adoraban su vino y cerveza, pero había otro líquido que era aún más importante. Egipto es diferente a cualquier otro país. Su gente y su historia son únicas. Y esa distinción se debe a este río.
Egipto era, es y será el río Nilo. Pero, curiosamente, lo que a los antiguos egipcios más les gustaba del Nilo era su tendencia a desbordarse. El primer libro que describía a Egipto fue escrito por el griego Heródoto. Cuando el Nilo inunda la tierra, todo Egipto se convierte en un mar y solo las aldeas permanecen sobre el agua como islas. En esos tiempos, los barcos ya no siguen la corriente, sino que atraviesan todo el país. Por ejemplo, navegar por el lado de las pirámides. La razón por la que la inundación del Nilo era tan importante es que traía el cieno de Etiopía y Uganda. La presencia de ese lodo determinaba si una tierra era fértil o era estéril. De hecho, los antiguos egipcios lo apreciaban tanto que hasta llamaron a su país en honor a este. Lo llamaron Kermit, o Tierra Negra. Y a la tierra que no era bañada por las inundaciones anuales la llamaron Tierra Roja o Deshret, de donde se deriva la palabra desierto. Esa dependencia, que la mayoría de las personas catalogaría como desastre natural, le dio a los antiguos egipcios un sentido especial de valores que a veces son inversos a los nuestros. Por ejemplo, la propiedad era valorada según su posición geográfica. Si era inundada siempre, a veces o nunca. Y el color negro se convirtió en el símbolo de vida y el blanco de la muerte y el pesar. Seguramente Sennacherib y su esposa se sentían parte de este ciclo natural de fertilidad. Sobrevivir debe haber sido difícil, pero no exactamente una lucha. Los mismos dioses habían diseñado el mundo para que fuera generoso con ellos al principio de la humanidad. Y si la vida es buena y los dioses han sido tan generosos, ¿por qué cambiar las cosas? Pero ¿podemos acercarnos más a Sennacherib? ¿Cómo era estar en sus zapatos, o por lo menos en sus ropas? Bien, pues resulta que Joan tiene un libro de patrones que puede ayudarnos en esto, ¿verdad, Joan? Sí, y primero tenemos que llevarlo a la tienda de ropa. Bien, y dinos qué es un libro de patrones. Bien, fueron reunidos por un experto en textiles que ha estado examinando durante muchos años la ropa que usaban los antiguos egipcios, cómo eran manufacturadas. Hola. Hola. ¿Podríamos Bien, ¿qué ver tal? ¿Cómo le va? algunos materiales? Estamos buscando un lino blanco. ¿Qué buscamos exactamente? Estamos buscando un lino blanco, delicado o color crema. Un lino blanco crema con el que se pueda hacer algo así, una camisa larga. Claro. Ahora me pregunto, ¿la razón por la que usaban telas ligeras era porque podían tener varias prendas, mientras que si se era muy pobre solo se podía tener una que durara Sí. mucho tiempo? Más o menos, es decir, la ropa interior de los trabajadores se hacía generalmente de lino grueso y tenían un par de mudas y ya, así era para la gran mayoría. Muy bien. Buenas noches. Hola. Ah, genial. Tenemos que hacer una prenda egipcia antigua, muy sencilla, muy simple. Es solo una pieza que debe quedarle a Terry. ¿Podré usar algo debajo, por favor? Nada debajo. Qué bueno que lo mencionas, Terry. Tengo un patrón antiguo para un taparrabos. ¿Un taparrabos? No me Taparrabos tienen que medir ancestrales. para eso, ¿verdad? No. ¿Puedo solo ver el diseño del ancestral taparrabo Oh, egipcio? sí, allí lo ves. Había unos ejemplos bueno, fantásticos de eso los es. que se encontraron en los trabajadores de la aldea. Sí, es un modelo antiguo. Una entrepierna dividida, ¿no? No, solo estaba cosido en el centro. Bien.
Mientras mi sastre se ocupa de mi nueva vestimenta, John y yo nos dirigimos a la aldea de Kurna, justo en las afueras del Valle de los Reyes, para investigar otro elemento vital de la vida diaria del antiguo Egipto. Senegen ha tenido una dura mañana. Ha estado pintando dentro de la tumba del faraón a casi 38 grados. Pero llegó la hora del almuerzo. ¿Qué comería? Obviamente, esto era el producto básico de la dieta de un egipcio antiguo, al igual que la cerveza y el pan. Esto es una típica y antigua comida egipcia. Toda la cultura tenía sus bases en dos ingredientes que vemos en esta mesa. Está llena de calorías y realmente... Esta porata es algo grasosa. Así es, pero lo bueno es que tiene tantas calorías que te llena de energías. Es buena, ¿cierto? No sabe a mantequilla. Es más ligero. Es decir, no necesitas comer nada más. Es una delicia. Bien, las pirámides se construyeron prácticamente gracias a estos productos. En recientes excavaciones en Giza, en los pueblos de los constructores de pirámides, se han hallado enormes Esta fue la base panaderías. de las enormes pirámides. Exactamente. El pan que se hacía en vasijas de terracota era tan rico en calorías, panes densos que daban todas las energías necesarias para construir una pirámide. Cuando la gente moderna se entera que los antiguos egipcios vivían de pan y cerveza, sienten lástima por ellos. Pero es porque piensan en el pan rebanado del supermercado. Sí. Pero es algo totalmente diferente. El sabor, y hay muchos tipos de pan. Hoy en día, en algunas áreas rurales de Egipto, cada mujer tiene un pequeño horno afuera de la casa y ellas preparan su propio pan en todo tipo de formas, a veces con esas 3 bolas alrededor, a veces con algunas decoraciones y hay mucha rivalidad entre ellas por quién hace el mejor pan. Estoy seguro de haber visto esta forma en algún Seguro, jeroglífico. claro. Como ofrenda en las paredes de la tumba y el templo. Esto se prepara hace miles de años. Supongo que la cebolla estaría cortada y mezclada Sí. con la ensalada. Y quizás para un emparedado Muy se bien. distribuía la cebolla o cualquier otra cosa sobre el pan. Lo enrollabas, probablemente lo guardabas en tu bolsillo trasero y lo llevabas al trabajo. Después de la ensalada, ¿qué nos servimos ahora? Después de la ensalada, si fueras un egipcio adinerado o si hubieras tenido suerte en la cacería junto al río, nos serviríamos aves salvajes, patos y gansos. Se ve Mira, estupendo. Parece Patos, delicioso. señores. ¿Ellos no comían patos? Sí, comían Disfrútenlo, patos. sí. Les gustaba cocinarlo, asarlo, hasta que la piel quedara crujiente y lo bañaban en miel. E incluso se ven las texturas en las escenas de las tumbas. Se observa la piel del pato, la forma en la que ha sido desplumado. Era un tema Sí. que los artistas ancestrales detallaban para demostrar que la carne había sido preparada. Y además del pato asado, los egipcios a menudo preparaban su carne, la salaban y luego la secaban. La carnicería está vacía, pero puedes ver los ganchos que Sí, cuelgan del sí, techo. Muchas escenas de las tumbas y templos muestran las carnicerías, los mataderos de animales y la forma en que se colgaba la carne para secar el arenque ancestral, por llamarlo así. Sí. Eran buenos para eso. Ah. Pescado seco era popular. Sí, sin duda. Hace 3 o 4 mil años atrás, los egipcios normales llevaban vidas completas y satisfactorias al igual que hoy en día. También contaban con técnicos y expertos tan preparados como en la actualidad. De hecho, los ingenieros ancestrales podrían enseñarnos algunos trucos. A mediados del siglo XX, el gobierno egipcio decidió construir una represa para controlar los desbordamientos del Nilo. Se suponía que la represa traería todo tipo de ventajas al mundo moderno. El problema era que crearía un lago enorme en el área donde está uno de los grandes monumentos del mundo antiguo, el gran templo construido por el faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C., en Abu Simbel.
En la década de los 60, las Naciones Unidas organizaron el rescate del templo, por lo cual lo separaron y trasladaron hasta la cima del acantilado. Sin embargo, en lo profundo del templo hay una fila de dioses. En el lugar original del templo habían sido cuidadosamente alineados para que 2 veces cada año, el 23 de febrero y el 23 de octubre, los rayos del sol naciente bañaran de luz a las estatuas de 3 dioses. Los ingenieros modernos trataron de reproducir el efecto, pero se equivocaron. Los ingenieros antiguos sabían lo que hacían. La vida en Egipto sigue una extraordinaria continuidad con el pasado. Pero eso no significa que no haya habido grandes cambios, claro que sí. En el año 391 después de Cristo, el emperador romano Teodosio emitió un decreto que prohibía todos los templos paganos en el imperio. Para los egipcios eso fue desastroso, ya que sus templos no solo eran lugares de adoración, sino escuelas, universidades, bibliotecas, centros médicos, tribunales de justicia. Eran el centro de la vida cívica. Cerrarlos era ponerle fin a las costumbres antiguas y también al lenguaje escrito. Y pocos siglos después, la llegada de otra religión, el Islam, marcó el final de la lengua hablada. Sin embargo, el lenguaje del antiguo Egipto aún se hablaba, y hoy en día también. Durante 1600 años, a pesar de la constante represión oficial, la iglesia cóptica y sacerdotes como el padre Isaac Ramsey han mantenido vivo el idioma copto. El copto es la lengua que derivó del antiguo Egipto. Entonces, ¿usted maneja el idioma que hablaban los faraones en ese tiempo? Sí. Obviamente es posible que la forma en la que se habla el copto se parezca muy poco a la forma en que se hablaba en el mundo antiguo, como sucede con el inglés moderno y el anglosaxo. Sin embargo, la iglesia cóptica cristiana mantenía vivo este idioma muerto de la misma forma que la iglesia católica romana mantenía el latín vivo. Bien, y la escritura más antigua del mundo aún se leía, y esa comprensión fue crucial para descifrar el significado de todos los jeroglíficos. Recuerden, estamos oyendo el idioma de los faraones y podemos leer las escrituras. ¿Qué palabras de sabiduría, qué secretos y misterios nos están entregando a través de los milenios? Este día se le entregaron a los lavanderos las siguientes prendas de vestir: 10 bufandas, 8 taparrabos y 5 toallas sanitarias. En realidad, la palabra jeroglífico es un término incorrecto. Cuando los antiguos griegos descubrieron por primera vez las místicas escrituras en las tumbas y templos egipcios, obviamente asumieron enseguida que estaban llenas de significado místico. Así que las llamaron jeroglíficos o tallado sagrado. Pero la verdad es que muchos de ellos no eran místicos, y no todos fueron tallados en las paredes de los templos. Los egipcios inventaron el primer papel. Usaban la parte interna de la caña, conocida como papiro, y de allí viene la palabra papel. Y eso era lo que usaban para documentos oficiales y archivos. Pero para los apuntes y mensajes del día a día había una versión mucho más económica a mano. Se trataba de trozos de cerámica o pedazos de caliza, y allí anotaban sus mensajes. Pero para ello desarrollaron una especie de versión taquigráfica de los jeroglíficos conocida como hierática. ¿Alguien está escribiendo algo aquí? Está leyendo de un papiro con el texto del ritual. Está leyendo sobre todos los implementos del ritual que se usaban en el funeral sobre esto, parecido a una mesita de café. Esto está pintado de blanco, ¿cierto? Sí, para dar la idea de prístino, blancura nueva y brillante, un nuevo papiro. El papiro abundaba a lo largo del Nilo. Y a alguien se le ocurrió que tras cortarlo, aplanarlo, humedecerlo, entrelazarlo y presionarlo, se podía crear algo en lo que se podía escribir.
La invención de la escritura en el antiguo Egipto produjo, por supuesto, el auge de contadores, gerentes y escribientes, pero también la creación de la primera literatura mundial. Uno de los vecinos de Senechen construyó una pequeña biblioteca de novelas, historias míticas e incluso canciones de amor. La mujer que amo está al otro lado. Hay un río entre nuestros cuerpos. El río está alto. Es época de inundación. Y hay cocodrilos acechando en los bajíos. Me adentro en el río. No tengo miedo. Señor cocodrilo, usted es solo un ratoncillo y yo caminaré sobre las aguas. Es el poder del amor. Otro género literario que los antiguos egipcios parecen haber creado es la autobiografía. Obviamente la de ellos se escribía sobre piedra. Aquí, por ejemplo, un hombre llamado Akhmus cuenta la historia de cómo pasó de no tener nada hasta convertirse en un miembro de los nuevos ricos. Crecí en el pueblo de Negev. Mi padre era un soldado del rey. Me convertí en soldado al tomar su lugar en el barco Toro Salvaje en la época de Amosis, cuando era joven y aún no tenía esposa. Y cargué a un hombre que estaba preso. Crucé las aguas porque estaba preso en el área de la ciudad y lo cargué de regreso. Cuando se le informó al heraldo real, me condecoraron con oro una vez más. Y ahora estoy débil. He llegado a la vejez. Descanso en la tumba que hice yo mismo, a través de la que conocerás los beneficios de lo que he disfrutado. He sido condecorado con oro 7 veces delante de todos los ciudadanos y esclavos. Y he sido recompensado con muchas tierras. El nombre de un hombre valiente reside en lo que ha hecho. Muy bien por este valiente hombre, pero ¿qué hay de las valientes mujeres? Me sorprendió saber que en el antiguo Egipto las mujeres gozaban de igualdad de condiciones con los hombres. Es más, podían casarse y divorciarse, podían comprar y vender propiedades y además tenían el derecho a ganar lo mismo que los hombres, algo que en el mundo moderno sigue siendo un reto. Advierte a los hombres sobre el comportamiento indebido porque trae problemas en casa. No controles a tu esposa en su casa cuando sabes que es eficiente. No le digas, ¿dónde está? Búscalo. Cuando lo ha puesto en el lugar correcto. Observa en silencio y reconocerás su habilidad. Si un hombre desiste de los conflictos en el hogar, nunca los tendrá. En el antiguo Egipto, un equilibrio entre los sexos formaba parte de la vida en general. Aquí en Luxor hace calor, generalmente por encima de los 40 grados Celsius. Con razón, los antiguos egipcios necesitaban las extrañas duchas. Así es como debe haber sido una ducha en el antiguo Egipto. Claro, esta tiene estilo porque le perteneció a Ramsés III. Resulta extraordinario pensar que el faraón Ramsés III estuvo aquí realmente y se duchó. Sus sirvientes se paraban en esa pared y le echaban el agua. Gracias, sirviente, gracias. Y después del baño se secaba con una esponjosa toalla, que no han cambiado desde hace 3000 años. Imaginen eso. Es un poco como nosotros los humanos, verán. A medida que pasan los siglos, no nos hacemos más inteligentes o más virtuosos, ni nos crece el cerebro. Creo que es bueno pensar que realmente somos como esto, como toallas esponjosas. Después del baño, regreso donde el sastre para buscar mi nuevo traje de egipcio antiguo. Gracias, señor. Bien, ¿te lo quieres probar? Claro, Por si se no me necesita queda bien... Si no quedara bien... ¿Estos son los probadores? Oh, sí, ¿por qué no? Bien.
Esconde la barriga, ¿cierto? Sí. Te Bien. queda bien. Es bueno sentirme adaptado a la población local. Mezclado. Y ahora la pasamos por aquí. Oh, es sencillo. Sí, me está costando trabajo. Creo que así estará mejor. Gracias. Tu calcetín. Muy bien, siempre uso calcetines en Egipto. Es el frío. Un buen calcetín de lana es bueno para el sol de mediodía. Bien, no estoy en la piel de Senechen, pero por lo menos en su ropa. Pero Senechen nunca se dejaría ver en público sin su maquillaje. Verán, el maquillaje era una herramienta esencial para el hombre común hace 4000 años y había igualdad de sexos. Los hombres usaban maquillaje al igual que las mujeres. Esto me hace recordar la huelga de trabajadores de la que hablé al comienzo. Sucedió un día en el año 1170 a.C. Algunos trabajadores en el Valle de los Reyes se declararon en huelga porque se les acabó solo el maquillaje. Ellos exigían más aceite hidratante, ropa, vegetales y pescado. Los burócratas locales trataron de persuadirlos para que volvieran al trabajo, pero no funcionó y los trabajadores se sentaron de brazos cruzados y en paz en este templo. Finalmente les ofrecieron suministros para un mes, pero no lo aceptaron y siguieron en huelga hasta que les ofrecieron comida y maquillaje para 2 meses. Se siente extraño. ¿Por qué los hombres usaban esto en los ojos? Podemos compararlos con los jugadores de fútbol americanos que usan rayas negras debajo de los ojos para reducir el brillo del sol del terreno. Lo mismo pasaba en el antiguo Egipto. Ya sabes lo caliente que es este lugar y cuando el sol resplandece en el desierto sobre las rocas. Así que aquellos dedicados al trabajo bajo el sol deben haber necesitado algo para reducir el brillo del sol. Es como si fueran los lentes de sol de los egipcios. Como trabajador tendría que usar en mi cara aceite hidratante, ¿verdad? Sí, mucho hidratante en toda la piel, posiblemente perfumado y con los ojos maquillados. Sí. Es muy extraño, todos esos obreros iban al trabajo con emparedados y maquillaje en los ojos. Totalmente. Pero hay una imagen en la que alguien le maquilla los ojos a otro mientras éste trabaja. Sí, en la tumba del trabajador Ipi. Sí. Hay una escena en la que los colegas de Ipi trabajan duro y hay un hombre que los maquilla mientras ellos trabajan. ¿No se supone que tendría que ser calvo? Es decir... Bien, antiguamente se afeitaban el cabello o lo usaban muy corto para evitar los piojos, muy comunes en un clima caluroso y seco. Los pudientes hubieran, sin duda, llevado pelucas. Ahora aplastaremos tu cabello con gel. En el pasado usaban una mezcla de resina, cera o grasa. De hecho, algunas de las recetas ancestrales dicen que la grasa de erizo curaba la calvicie. Ah, ¿de veras? También se teñían el cabello y pelucas con aleña. En algunas excavaciones hemos descubierto que la aleña se usaba ya desde el año 3400 antes de Cristo. Teñían las pelucas, no el cabello. Los dos. Oh, eso es encantador. Odio decir esto, Joan, pero ¿las pelucas eran consideradas atractivas? Oh, sí. No eran solo símbolos de estatus, sino ¿sí? que eran considerados ornamentos muy atractivos. Y hay una historia genial en la que un hombre hace una sugerencia muy grosera a una mujer y le dice: "Ah, ponte la peluca y pasemos 1 hora en la cama". Eso fue muy rudo. Veo mucha holgazanería.
Vuelvan al trabajo, por favor. La protección que brindaba el maquillaje de ojo no era solo práctica, era más mística. El ojo, o mejor dicho, el ojo de Horus, poseía, según los antiguos egipcios, el poder mágico de protección contra el mal. Aún se ve hoy en día. Pero obviamente los antiguos egipcios también progresaron para protegerse a sí mismos. Drogas y hierbas medicinales se vendían en cada mercado. De hecho, los antiguos egipcios inventaron el dentífrico, las pastillas para la tos, el refrescante bucal, la goma de mascar y el desodorante. Pero ni siquiera el ojo de Horus podía proteger a los antiguos del espectro imborrable de la muerte. Y los niños eran especialmente vulnerables. Sal, visitante de la oscuridad que se arrastra con su nariz y rostro en la parte de atrás de la cabeza. ¿Has venido a besar a este niño? No te lo permitiré. ¿Has venido a hacer mal? No te dejaré. He preparado una poción para protegerlo de ti, a base de ajo, malo para ti, de miel, que es dulce para los vivos y amarga para los muertos. La muerte en el antiguo Egipto era tanto negocio como lo es hoy. Y por supuesto, se le podía sacar provecho. Estas mujeres, por ejemplo, eran lloronas profesionales. Y aquí están entrenando a sus aprendices para llorar, gemir y lamentarse. Los arqueólogos también han descubierto prácticas ilegales en cuanto a este negocio del antiguo Egipto. Se han descubierto momias rellenas de ramas, pasto, hasta un viejo palo de escoba. Pero en todo caso, los antiguos egipcios no confiaban mucho en la vida posterior, como nos gusta pensar. Un arpista ciego de hace 4000 años nos advierte. Bien, los grandes gobernantes han muerto. Sus tumbas han sido saqueadas y redescubiertas. Las momias han sido desenvueltas. Se han sacado los palos de escoba. Los faraones todopoderosos ahora son propiedad pública. Pero quizás la verdadera inmortalidad se encuentre entre las mujeres y hombres comunes, cuyas vidas han cambiado muy poco desde los días de los faraones. Tal vez la historia escondida del antiguo Egipto ha estado siempre frente a nuestras narices. Para los antiguos egipcios que vivían aquí en Tebas, esto era un mundo pequeño. Desde el Nilo hasta esas montañas, más allá estaba el desierto, el otro mundo, la morada de la muerte. No es que estuvieran obsesionados con la muerte, sino que la muerte era su vecino próximo y habían aprendido a vivir con ella. Este es un famoso mensaje de los vivos para los muertos. Que pases millones de años, tú amante de Tebas, con tu rostro hacia el viento del norte y tus ojos llenos de felicidad. Y los muertos también tienen un mensaje para los vivos. Este es un antiguo consejo egipcio para nosotros. Sé feliz toda la vida. No trabajes más de lo necesario, ni reduzcas el tiempo destinado al placer. No pierdas tiempo en cuidados diarios de más del necesario en casa. Y cuando llegue la riqueza, sigue tu corazón. La abundancia no sienta bien si estás triste. Cuando pensaban en el más allá, imaginaban algo así como esto. Porque para los egipcios antiguos el cielo era el mismo Egipto y el infierno estaba en otra parte. Me pregunto cuántas personas que viven actualmente en Los Ángeles y Londres podrían decir lo mismo.